Buenos días a todos. Soy Esther Montoya, soy R4 de Neurofisiología Clínica y en la sesión de hoy os voy a hablar sobre el insomnio y sus diversos tratamientos, así como las novedades que hay al respecto. Si yo os preguntara si habéis sufrido insomnio en alguna ocasión de vuestra vida o si conocéis a alguien que ha sufrido insomnio, un familiar, una pareja, amigos, seguramente la gran mayoría de vosotros levantaréis la mano. Y esto es así porque es un trastorno muy frecuente en nuestra sociedad y cada vez pues con una prevalencia más alta. Bueno, comenzaré la charla explicando qué es el sueño. El sueño es una función cerebral que evoluciona a lo largo de la vida. No duerme lo mismo un bebé que necesita dormir muchas más horas que un adolescente o que una persona mayor o un anciano. El sueño es algo tan básico y tan complejo a la vez. Es algo totalmente necesario para nuestro equilibrio físico y psíquico. Y bueno, es algo, pues, cumple una función reparadora, una función de consolidación de memoria. Y es un cerebro activo, no es un cerebro pasivo como se pensaba en la antigüedad, que era pasivo, no es un cerebro que está trabajando, que está activo. Ocupa un tercio de nuestra vida, es decir, ponemos un ejemplo, si pongamos que una persona, un adolescente de 15 años, duerme de media 8 horas, esa persona habrá dormido 5 horas, sí, eso es, 5 horas de su vida, habrá pasado 5 horas de su vida durmiendo. Si estamos ante una persona de 75 años, habrá pasado 25 años de su vida durmiendo, que es muchísimo para tenerlo en cuenta y para tener en cuenta que hay que dormir y dormir bien. Tiene un ritmo circadiano de 24 horas y nuestro reloj interno está ubicado en el hipotálamo, más concretamente en el núcleo supraquiasmático. Este núcleo, aparte de regular todo el tema del balance vigilia-sueño, también regula otra serie de funciones, como pueden ser el control de la temperatura, la ingesta de alimentos, los niveles de glucosa, de cortisol, etc. Es como si dijéramos cómo es nuestro marcapasos biológico. En cuanto a las repercusiones de la mala calidad del sueño, no voy a entrar demasiado en ello, porque bueno, todos los conocemos, pero bueno, viene un poco por encima, pues que repercute a nivel de enfermedades cardiovasculares, a nivel de diabetes, a nivel de alteraciones cognitivas. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del cerebro. Hay como un perfil bioquímico en el que, bueno, existen neurotransmisores excitatorios, como pueden ser la dopamina, el glutamato o la dopamina. Y luego, pues, los neurotransmisores inhibidores, como el GABA o la adenosina. Y luego existen otros que son intermedios o más moduladores, como pueden ser la serotonina o la melatonina. En cuanto a la adenosina, que es un neurotransmisor inhibidor, es una sustancia que se va acumulando según vamos sintiendo más sueño. Esta molécula, esta sustancia, se ve bloqueada, por ejemplo, cuando tomamos cafeína o cuando tomamos sustancias estimulantes, bueno, bebidas energéticas. Entonces, bloqueamos esa molécula y hace que no tengamos sueño. En esta figura, bueno, quiero hacer un poco una analogía entre diciendo de que lo que aprendemos durante el día lo reforzamos durante la noche. Es decir, ahí vemos una persona que está jugando al baloncesto y a base de hacer va aprendiendo. Eso luego lo extrapolamos a la noche y esa persona va reforzando eso que ha aprendido durante el día, lo más importante que ha aprendido durante el día. Tenemos esa función reparadora y no solamente reparadora, sino también depuradora de aquellas ideas pues, que son irrelevantes, que no nos han servido a lo largo del día pues, para nada y que queremos liberarlas un poco de nuestra mente, de nuestra memoria. En cuanto a las fases del sueño, bueno, tenemos
un ciclo que seguimos todas las noches, pasamos por 4 fases, más o menos cada ciclo dura entre 90 a 120 minutos aproximadamente. Se repite unas 4 o 5 veces durante la noche. Cuando entramos en fase 1, que ocupa un 5% de nuestro sueño aproximadamente, estamos en una etapa de somnolencia, es una etapa de transición en la que nos vamos quedando dormidos, nuestros músculos están cada vez menos tensos, nuestra respiración es un poquito más uniforme y en el que fácilmente nos podemos despertar pues, con un sonido o con algo similar. Podemos imaginar estas fases como un descenso por una escalera. En fase 1 vamos bajando un poquito, pasamos ya a fase 2 y vamos bajando un poquito más por esa escalera que ocupa ya la mitad de nuestro sueño, en el que se dan una serie de elementos característicos en la polisomnografía que ahora veremos lo que es, en la que se dan los usos del sueño y los complejos K. Descendemos un poquito más por esa escalera y pasamos ya a un sueño más profundo, a fase 3, a N3, que ocupa un cuarto de nuestro sueño. Es el sueño profundo, el sueño de ondas lentas, el sueño de ondas de gran amplitud, delta, en la que se dan los errores nocturnos en los niños. Luego ascendemos un poquito hacia la fase 2 para entrar ya en la fase REM, que ocupa un cuarto también, en la que se dan los movimientos rápidos de ojos, que son también unos elementos muy característicos, como en el ojo del pez, en una morfología de romboide, y es donde se consolida la memoria y totalmente necesaria pues, para ello. Y se dan las pesadillas en los niños, la diferencia entre la fase 3 y REM, que en fase 3 se dan los errores nocturnos y en fase REM las pesadillas. Vale, esto es un ejemplo de polisomnografía, de PSG, que hacemos en nuestro hospital, en la unidad del sueño. La parte de arriba es un hipnograma y la parte coloreada, las líneas rojas, son las fases, son el tiempo que está el paciente en REM. En este caso, pues tiene 5 ciclos y es algo pues, correcto. Y lo que he explicado un poquito de cómo la escalera te va bajando, sueño profundo, subes de nuevo, bajas, subes, entras en REM y de nuevo se va repitiendo. En este caso concreto es un N3, porque tenemos unas ondas amplias, de gran amplitud, lentas, donde la respiración es muy uniforme y donde es más difícil despertarse. En cuanto a la clasificación internacional de los trastornos del sueño, se divide en 6 subgrupos. Yo voy a hablar del insomnio, pero también que sepamos que existen el resto. En cuanto a los trastornos respiratorios del sueño, diríamos que el gol estándar sería la apnea del sueño. En cuanto a las hipersomnias de origen central, el prototipo sería la narcolepsia. En cuanto a los trastornos de ritmo circadiano, que luego hablaré un poquito sobre ello, ahí no me detengo. Y luego los trastornos motores del sueño, que también hablaré un poquito después, que serían las piernas inquietas. Y luego diversas parasomnias, hay muchísimas, pero bueno, una de las más importantes o relevantes sería el trastorno de conducta del sueño REM, que es un trastorno en el que los pacientes tienen sueños muy vívidos, pacientes con sueños de lucha, de huida, nos comentan como que luchan con un tigre, con un león. Normalmente cuando estamos en REM estamos en una atonía muscular. Estos pacientes pierden esa atonía muscular y empiezan a bracear y demás, y el peligro es que se caigan de la cama, que se hagan daño. Y también importante reseñar que es una parasomnia que puede preceder a diversas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy. Tenerlo en cuenta. Bueno, aquí os presento la Guía Europea sobre el Insomnio, que salió hace un año, en el 2023. Es una guía que se puede descargar desde internet, que es gratuita y que está en inglés.
esta guía surgió un poquito pues, con la necesidad de que cada vez pues, bueno, se iba cambiando un poquito el enfoque a la hora de tratar el insomnio y de los diversos tratamientos que cada vez, pues, bueno, ahora vamos a explicar todos ellos. Vale. En esta guía, sobre todo, se prioriza mucho el tema de la entrevista clínica con el paciente, hacerle una buena anamnesis, preguntarle bien todo, y también se prioriza mucho el tema de los cuestionarios y de la entrevista clínica como tal. Y también de los diarios de sueños del paciente, en el que el paciente pues, nos comenta pues, cómo cree que es su sueño al final objetivo. En la polisomnografía lo vemos de forma objetiva, el diario de sueño es lo que cree el paciente. Ahora sigo con la guía, pero antes de seguir quiero poner unos titulares que pues, salen en prensa y bueno, para que veamos un poquito la importancia de todo ello. Victoria Gasteiz, pionera en el tratamiento de los trastornos del sueño. Nuestra unidad del sueño es una de las más importantes a nivel nacional, a nivel de España. Es una unidad que ha recibido muchos premios y lo sigue recibiendo. Prioriza mucho el tema de la investigación y bueno, es uno de los centros más importantes en cuanto a tratamiento de trastornos del sueño. Sigo leyendo, más de 5 millones de españoles sufren insomnio crónico, más del doble que hace 2 décadas. Eso nos hace entender que tiene que haber un cambio de paradigma pues bueno, en cuanto al tratamiento del insomnio y que no surgiera esa guía que he comentado. El 48% de la población adulta española y el 25% de la población infantil no tienen sueño de calidad. Y, por último, como dice el doctor Carlos Egea, el sueño es señal de vida y de inteligencia. Quien duerme bien es más feliz. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o la queja relativa a un sueño no reparador que se produce durante mínimo 3 noches por semana durante al menos 3 meses. Podemos tener un insomnio de iniciación, de conciliación o un insomnio de mantenimiento. Continúo con la guía, ya en el resumen, eso es lo más importante, casi que es como la idea más importante que nos tenemos que llevar a casa hoy, ¿no? Que es que el tratamiento de la primera línea de tratamiento del insomnio es la terapia cognitivo-conductual. Ya en el resumen de la guía nos lo dice claramente. Bueno, para entender qué es la terapia cognitivo-conductual podemos hacer como un esquema material de un determinado pensamiento conlleva una determinada emoción y eso conlleva una determinada conducta, acción o comportamiento. Si pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Si nosotros nos vamos a la cama pensando no voy a poder dormir, pues por la razón que sea, porque tengo una reunión importante al día siguiente, o porque voy a perder, tengo un avión y tengo miedo de perderlo porque ahora no me duermo y luego seguramente me entre el sueño a última hora y demás. Entonces eso nos va a crear una determinada emoción, una emoción negativa, cada uno pues la suya, puede ser de frustración, de ira, de irritabilidad, de lo que sea. Eso va a crear una determinada conducta que también va a ser negativa y se va a retroalimentar ese círculo. Entonces, lo que se hace en terapia cognitivo-conductual es modificar el pensamiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, verbalizarlo, aceptarlo, por supuesto, y crear un pensamiento alternativo. Entonces, ese pensamiento alternativo nos creará otra determinada emoción que seguramente va a ser mucho menos negativa y, por tanto, la acción, la conducta va a ser menos negativa o más positiva. Y lo mismo. Siempre comentar que en esta escuela psicológica, por lo menos, esta corriente psicológica, trabajamos con el pensamiento, porque nunca trabajaremos con las emociones. Las emociones es algo con las que no podemos trabajar. Cuando estamos ya en un secuestro amigdalar, la amígdala, el centro del cerebro que regula las emociones, ahí no podemos trabajar porque estamos secuestrados, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre trabajaremos sobre el pensamiento. Sigo desglosando un poquito qué es la terapia cognitivo-conductual o cuáles son las técnicas. Por un lado tenemos la educación en higiene del sueño. Es una de las básicas de sentido común, pues por ejemplo, como podrían ser el acostarse y el levantarse a la misma hora.
no hacer cenas copiosas 2 o 3 horas antes de irse a acostar, a dormir. Pues bueno, hacer ejercicio vigoroso 2 horas antes, limitar la nicotina, el alcohol 4 horas antes de irse a dormir. Luego, en cuanto a las técnicas de terapia conductual, tenemos dos: la terapia de control de estímulos, sobre todo controlamos el uso de aparatos electrónicos, el uso de tablet y el uso pues de móviles. Muchas pacientes pues, van a nuestra unidad y nos preguntan: ¿y cuándo puedo usar el móvil? O antes de hacerse el estudio de sueño, me refiero, antes de dormir. Pues es que les decimos que no, porque al final eso nos está estimulando y bueno, y ahora que se lleva tanto el tema de la tecnología, pues hay que limitarlo bastante. Luego también dentro de este apartado, podría ser el hecho de no llevarse las preocupaciones a la cama, o bueno, pues es difícil, pero bueno, intentar encontrar un rato antes para preocuparse si es que queremos, pero no irnos con esos problemas a la cama. Y otro apartado sería la más importante de todas, la terapia de restricción del tiempo en cama. Esa es la que se aplica más en nuestra unidad del sueño. Comentar eso, que en nuestra unidad del sueño hacemos grupos de pacientes que van a la terapia y bueno, pues hacemos 5 sesiones semanales y luego una de refuerzo al mes siguiente y otra de refuerzo a los 2 meses. Entonces ahí nos explican un poquito qué es lo que les pasa, les explicamos todas estas técnicas, nos van diciendo cómo van. Y bueno, esa técnica en concreto es la más eficiente, pero también es la más dura. Es una técnica en la que lo que intentamos hacer es crear calidad de sueño y no tanto cantidad. Y lo que hacemos es disminuir mucho, cortar mucho el tiempo de sueño del paciente. Porque normalmente son pacientes que se van igual a las 10 a la cama y hasta la 1 no se duermen, entonces les decimos: hasta la 1:30 no te vayas a dormir. Y luego te levantas a las 7 de la mañana. Pero eso puede elevar la ansiedad, porque a las 7 de la mañana normalmente hay quehaceres, o bien de estudiar o de trabajar o lo que sea. Entonces, pactamos con el paciente como un horario y vamos cada vez alargándolo un poquito más. Pues en lugar de hoy a la 1:30, te vas a ir a la 1. A la semana siguiente, pues venga, pues hoy a la 1 menos cuarto, 12:30, hasta llegar a un horario que esté bien establecido y que sea bueno para el paciente. Nunca tendremos al paciente le diremos que esté menos de 5 horas en la cama. Eso nunca, ese es el límite. Es algo duro, pero que los pacientes siempre nos dicen que están muy contentos y que hay que perseverar en el tiempo. No vale con hacerlo durante 2 meses y luego dejarlo. En cuanto a las técnicas de terapia cognitiva, no voy lo de modificar las creencias erróneas es lo que acabo de decir de la tríada del pensamiento, emoción, conducta. La atención de pensamiento, hay varias también técnicas dentro de este apartado, que sería, pues bueno, desde poder decirse stop a esa preocupación hasta poder dar un golpe en la mesa. O también poder contar, por ejemplo, ponemos un número, el 100, contar de 100 de 3 en 3 para abajo. Mientras hacemos eso, estamos distrayendo nuestra mente, nuestro pensamiento. O si 100 ya nos parece fácil, pues cogemos un número aleatorio, 452, y contamos de 3 en 3 hacia abajo. Esto es algo que sirve a corto plazo, porque luego tenemos eso, al final, pues tenemos que tirar del resto de técnicas. Y la atención paradójica sería decirnos lo contrario de lo que queremos hacer, es decir, no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, y al final acabas durmiendo. Pero bueno, eso es otra técnica que se usa más o menos, pero bueno. Y luego la relajación de Jacobson, que consiste, también la aplicamos en nuestras terapias, y consiste en ir relajando diferentes grupos musculares. Relajando y contrayendo a la vez. Bueno, a la vez no. Primero contracción, o sea, a ver, sentimos, por ejemplo, la contracción de los músculos faciales, sentir esa contracción y luego después de unos segundos, sentir cómo se relaja. Pasamos a los brazos, al tronco, a las piernas, y luego eso se va automatizando, supuestamente sin ya pensar en que estoy contrayendo la musculatura de la cara, del cuerpo y demás. Se hace de forma pues, más automática, y también pues también teniendo en cuenta la respiración, y bueno, pues también va bastante bien. Pongo lo de terapias digitales en interrogación, porque la guía hace también mención a las terapias digitales,
hoy en día que es tan importante o que está tan en auge el tema de las plataformas digitales, así sabemos que hay terapias a nivel online bueno, se hacen, pero no son tan eficientes como la terapia que se puede hacer en el tú a tú en consulta de forma presencial. Y aquí un poquito el esquema de lo que he dicho, más o menos, pero me lo repaso de forma así muy resumida. No tomar café ni excitantes a partir de media tarde, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, no tomar cafeína. Limitar la nicotina y el alcohol. Cenar ligero 2 o 3 horas antes de acostarse. Evitar el sedentarismo y también pues, el ejercicio intenso a última de la noche. No usar dispositivos electrónicos 2 horas antes de dormir. Echar la siesta, pues lo justo, unos 20-30 minutos, no más. Tener la habitación ordenada y cama confortable, que es algo que parece muy normal y que todo el mundo, pero hay que tenerlo en cuenta que muchos pacientes no cumplen con este criterio. Bueno, dormir sin luz y sin ruido, una temperatura óptima entre 18 y 22 grados, evitar llevarse los problemas a la cama, realizar actividades relajantes antes de dormir, pues yoga o lo que cada uno considere necesario. Y en la cama solamente estar el tiempo que se duerma. Si no te duermes, te levantas y cuando te entre sueño, vuelves. Y la cama solamente para dormir y para mantener relaciones sexuales. Y acostarse y levantarse todos los días a la misma hora. Hasta ahora he hablado del tratamiento del insomnio, pero muchas veces la realidad es que tenemos que echar mano de fármacos, es la realidad. A pesar de que la primera línea de tratamiento es la terapia. Pero a veces echamos la mano de hipnóticos GABAérgicos, como puede ser la nortepicona, zolpidem, que es una vida media corta y que sobre todo lo usamos en pacientes con insomnio de conciliación. Luego también usamos benzodiazepinas para diferentes tipos de benzodiazepinas, como el lorazepam, el metazepam, el cloracetato dipotásico, bueno, el bromazepam. Bueno, tenemos un arsenal bastante amplio. Y también usamos antidepresivos sedantes a dosis bajas. A dosis altas actúa contra la depresión, pero a dosis bajas el neurotransmisor que se activa es el del insomnio. Entonces, muchas veces los pacientes nos dicen, no, pero si yo no soy deprimido. Ya, pero es que a dosis bajas pues actúa a este nivel. Solemos usar sobre todo la mirtazapina y la mitriptilina. Y luego hay otros que son la melatonina de liberación prolongada, que son dos, que son el circadín y el eslenito. Son dos fármacos que por ensayos clínicos son considerados los que son realmente efectivos a nivel de melatonina. Son no financiados, valen unos 30 euros la caja aproximadamente, que dura un mes y es con receta médica. El resto de melatonina que podemos disponer en el supermercado, en farmacias o para farmacias y demás, no tienen la cantidad adecuada de melatonina que tienen que tener. Realmente hay ensayos clínicos que dicen que contienen un 83% menos de lo que dice la etiqueta. Entonces, las gominolas que no sirven, son estas dos. Porque luego tiene otras compuestas aparte de pues, la valeriana, la pasiflora, que vale bien, pero esos son los dos que están científicamente pues, probados. Luego tenemos la quetiapina, trazodona, sobre todo igual para pacientes más con un perfil más de depresión, y la gabapentina pues también para pacientes con tema un poquito más de fibromialgia, que también les puede venir bien. Comentar que, claro, todos estos fármacos tienen una dependencia y una tolerancia, eso hay que decírselo al paciente y bueno, pues que lo tengan en cuenta. Y vale, también es importante remarcar un nuevo fármaco que ha salido en septiembre de 2023, el daridorexant, con el nombre de Quviviq en España, comercializado con ese nombre, y que está dando muy buenos resultados. Resultados muy prometedores, todavía hace falta investigar mucho más sobre ello. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este fármaco y el resto que acabo de nombrar? Pues bueno, que tiene una cosa muy importante, es que tiene un menor perfil adictivo. Luego, crea mucha menos somnolencia diurna al día siguiente, mucha menos resaca. Es importante pues, a la hora también de rendir en el trabajo o donde sea cada cual. Y normalmente
Este fármaco no altera la micro, bueno, perdón, no altera la macroarquitectura del sueño, no modifica las fases no REM y REM, cosa que sí que modifican las benzodiazepinas, que disminuyen el tiempo que se está en REM, que fragmenta el sueño. Y bueno, pues es un fármaco que no altera la memoria, que no altera la función cognitiva. Entonces, es un fármaco a tener en cuenta. En cuanto a los trastornos del ritmo circadiano, son trastornos en los cuales hay una disregulación entre nuestro reloj interno y, bueno, pues está desincronizado. Hay, hay como tres tiempos. El tiempo, nuestro tiempo biológico, el interno, que sería nuestro cronotipo. Tenemos el cronotipo de búho o de alondra. El cronotipo vespertino de búho sería las personas que nos gusta más trasnochar o dormirnos más tarde y luego nos cuesta levantarnos a la mañana. Y luego las alondras, pues lo contrario, sería el cronotipo que enseguida están despiertos a primera hora de la mañana y a última hora de la noche pues están ya muy dormidos. También puede existir un cronotipo intermedio y no tenemos ejemplos identificados con uno de los dos, no es ninguno de los dos, pero bueno, normalmente nos identificamos con ellos. El síndrome de retraso de fase es el más importante dentro de estos trastornos. Es un trastorno, es un síndrome que sobre todo ocurre en adolescentes y se caracteriza por un retraso del sueño nocturno habitual caracterizado por insomnio a la hora de acostarse y dificultad para despertarse por la mañana, provocando somnolencia diurna excesiva, un prototipo vespertino de búho. Sobre todo eso en adolescentes, y eso luego acarrea que a nivel académico pues no rindan, ¿no? Y no es que seas un vago, no, es que a lo mejor es que hay un problema de sueño detrás. ¿Qué se aconseja? Pues evitar la luz brillante, por ejemplo, a última hora de la tarde-noche. Obviamente los dispositivos electrónicos, algo pues, bueno, que es hoy en día los adolescentes, pues, bueno, tenerlo en cuenta que es difícil, ¿no? Pero bueno, intentarlo. Hacer las siestas justas también y usar melatonina de 4 a 6 horas antes de acostarse. Y bueno, en cuanto al síndrome de adelanto de fase, no voy a entrar mucho en ello porque también existe, pero es menos prevalente. Y luego el dieta social pues se refiere simplemente a las salidas más nocturnas, que el fin de semana hacemos un horario diferente al que hacemos pues cuando trabajamos entre semana. Y luego trabajo a turnos, que también es un trabajo, o sea, bueno, tenemos que planear con el paciente un plan más individualizado, porque depende un poquito de los turnos de cada paciente y bueno, tampoco voy a entrar demasiado, sería ya alargar demasiado. Y por último está el trastorno de piernas inquietas, que es una aparición, una sensación molesta en las piernas, no dolorosa, lo pongo entre comillas, no dolorosa, porque muchos pacientes nos dicen que sí que es dolorosa, pero realmente es más molesta que dolor en las piernas que obliga a su movilización. Suele empeorar con el reposo o por la noche y el 80% de los pacientes asocian movimientos involuntarios de las piernas durante el sueño. Eso lo vemos también en la PSG, que ponemos dos electrodos en el músculo tibial anterior y ahí vamos viendo en la PSG cómo son si es que tienen movimientos o no. Y hay una dificultad para conciliar el sueño porque se suele dar, es un sueño fragmentado y que suele ocurrir en el primer tercio de la noche. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, pues lo primero es descartar la causa. Y para ello tenemos que hacer una analítica sanguínea con perfil férrico. Muchas veces estos pacientes tienen el hierro bajito. Entonces, hay que hacer, importante, esa ferritina. Muchas veces, en 3-4 meses, estos pacientes que tienen, en el caso de tenerla baja, mejoran muchísimo. También tenemos que hacer en esa analítica pues, un perfil de tiroides, de ácido úrico, a veces se eleva tiroides, hipotiroidismo me refiero, elevación del ácido úrico, o también tenemos que hacer un despistaje con las polineuropatías, porque muchas veces también los pacientes que tienen una polineuropatía, es decir, un daño en los nervios periféricos, también se quejan pues, de esa sensación de calambre, realmente no tiene nada que ver con las piernas inquietas, es algo más a nivel nervioso. Una vez descartado eso,
Si eso todo sale bien, pasamos a, bueno, aparte de la higiene del sueño, como eliminar estímulos como el café, caminar, yoga o la higiene del sueño, la normal, vaya, pasamos a un fármaco que es el clonazepam, el ribotril, que en unas dosis bajitas de 0,5 miligramos aproximadamente, pues podemos controlar muy bien los síntomas. Y si no controlamos con ello, pues pasamos ya a los agonistas dopaminérgicos como el ropirinol, la rotibotina, tramipresol o la levodopa. Y también usamos gabapentina y pregabalina. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y muchas gracias.